Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Profesora, buenas tardes. Un gusto. Buenas Profe, buenas tardes. Buenas Ya tardes. resultaba. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día yo Profesora, quiero... buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día quiero disculparme por ahí que les he cambiado el horario por la tarde, quizás en la mañana se me presentó por ahí algunas cositas que debía hacer, entonces solamente por hoy día, por este domingo. Qué alegría volvernos a reencontrar, cómo pasan los días rápidamente, ya estamos en la segunda semana de lo que es este mes de julio, segundo fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada domingo ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Ya ustedes saben cuál es la forma de trabajo. Hoy día estamos finalizando el curso de matemática. Pero ándate tu agua, tú mismo. Las 2 siguientes semanas, pues solamente ya trabajamos lo que es los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, vamos para adelante. Profesora, Que nada nos detenga. ¿Cómo está? Dígame, le escucho, le escucho. profesora, una consulta, un ratito, disculpe. Estoy en una reunión, ¿se puede todavía? Porque todavía no das algo. ¿Me puedo conectar después? Sí, no hay problema, no hay problema, Elkin, no hay problema. Ya saben que las clases Disculpe, son grabadas. Sí, muy bien, no hay problema. ya, profe, un servicio, por favor, porque no puedo estar en clase, tengo una reunión ahorita. Sí, me imagino que sí. Muy bien, Elkin, no hay problema. Ya, Eh, profe, disculpe. no hay problema, muy bien, nos vemos. Entonces, pues nada, recordarles por ahí, como al compañero por ahí se les presenta alguna duda, justamente pensando en eso es que nosotros, todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizar, por decir esta clase, ¿cómo está Enelda? Ya no hay problema, Enelda. Si ustedes desean visualizar la clase en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden visualizar las veces que ustedes crean convenientes. Entonces, todo lo hacemos pensando en nuestros estudiantes. Obviamente entendemos que son personas que quizás trabajan, tienen otras responsabilidades. Entonces, siempre pensando en ustedes. Muy bien, entonces también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, que no quede ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias por ahí que se les pueda presentar. Por favor, con mucha confianza, ¿sí? Encantadísima de poder escucharlos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda clase, segunda y última clase ya de lo que es este curso de matemática. Voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, Miss. Sí se ve. Muy bien, entonces. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que viene. Es bueno, ya saben que conmigo llevan el curso más bonito que es matemática. El tema del día de hoy son los polinomios. Mi nombre es Lupe Montes, ya me conocen. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias por ahí referidos a los temas del módulo netamente matemática, razonamiento matemático. Pues encantadísima de poder escucharlos, sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar recordando. Ustedes saben que recordar es volver a vivir y sobre todo si se trata de cosas bonitas, pues con mucha más razón. La clase pasada nosotros hablamos de lo que eran
las expresiones algebraicas, hablamos de lo que son los términos algebraicos. Y cuando nosotros mencionamos a los términos algebraicos, pues ahí mencionamos a la palabra monomio, ¿cierto? Porque un término algebraico, uno solo, ese es un monomio. Monomio significa uno solo. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos más de uno, de dos a más términos algebraicos? Si nosotros tenemos dos, en algunos casos lo llaman binomio, binomio de dos. Si tienen tres, en algunos casos la llaman trinomio, porque hay tres términos. Pero a veces está recordándonos binomio, trinomio. ¿Y qué pasa con el 4? ¿Qué pasa con el 5? ¿Con el 6? Mejor en conjunto lo llamamos polinomio. Polinomio significa cuando nosotros tenemos de dos a más términos algebraicos. De dos a más, ya sea dos, ya sea tres, ya sea cuatro, ya sea cinco, ya sea seis, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo hay uno, eso es un monomio. Pero de dos a más, eso ya viene a ser un polinomio. ¿Está bien? Entonces dice, en matemáticas se denomina polinomio a la suma de varios monomios, llamados términos del polinomio. Es una expresión algebraica constituida por un número finito de variables y constantes, utilizando solamente operaciones de adición, es decir, la suma, sustracción, la resta, multiplicación y potenciación. Con exponentes dice siempre que son los números naturales, es decir, los números exactos. Por ejemplo, tenemos acá un polinomio. ¿Y cuál es ese polinomio? Si nosotros tenemos x al cuadrado menos 4x más 7, esto es un polinomio. ¿Por qué? Porque esta expresión algebraica tiene tres términos. Tiene tres términos algebraicos. El primer término, el segundo término y el tercer término. Entonces, esto es un polinomio. Cuando nosotros hablamos de los polinomios, podemos hacer las operaciones con los polinomios. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir polinomios. Para nosotros poder sumar, esto más o menos ya lo hemos estado hablando en la clase pasada con los monomios, las operaciones con monomios. Recuerden, para nosotros poder sumar, dice, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la reducción de términos semejantes. Recuerdan qué significa términos semejantes, ¿cierto? Para restar hay que tener en cuenta los signos, dice. El procedimiento, dice, un signo de agrupación. La reducción también de términos semejantes. Para multiplicar tenemos que tener en cuenta la propiedad distributiva. Tenemos que tener en cuenta leyes de los exponentes y tenemos que tener en cuenta lo que son las leyes de signo. Y para la división tenemos que tener en cuenta el algoritmo de la división. Tenemos que tener en cuenta las leyes de exponentes y también tenemos que tener en cuenta las leyes de los signos. Entonces son las 4 operaciones básicas que vamos a realizar con los polinomios. Vamos a empezar con la primera operación que viene a ser la suma. Ojo, para sumar dice que tener en cuenta la reducción de términos semejantes. Términos semejantes. Me vengo para acá. Aquí está. ¿Qué son términos semejantes? Me imagino que ustedes ya recuerdan porque en la clase pasada hemos hablado bastante de esto. ¿Por qué se les llama semejantes? Dice, dos términos son términos semejantes si tienen la misma variable y cada una de estas variables tiene el mismo exponente. Entonces, ustedes recuerdan cuando en la clase pasada nosotros hablamos de lo que era un monomio, ¿cierto? O un término algebraico. A mí me dicen por decir menos 4x al cuadrado y a la quinta. Esto es un monomio.
un solo término, monomio. Pero para que sea polinomio, dice, debe tener más de uno, 2 o 3 o 4 o 5 o 6, etc. Cuando nosotros hablamos de los monomios, vamos a recordar fácilmente, todo término algebraico tiene un signo, ya sea positivo o negativo, pero todos lo tienen. Si es positivo y está al inicio, pues no es necesario ponerlo. Pero si es negativo, siempre nos los van a poner. Todo término algebraico tiene un número. Este número se llama coeficiente. Ojo, solamente estoy recordando porque de esto ya hemos hablado. Todo término algebraico tiene letras y estas letras se les llama variables. Variables. Y todo término algebraico tiene números arriba. ¿Y qué son estos números? Estos son los exponentes. Exponentes. Entonces tenemos signo, coeficiente, variable y exponente. Para que sea semejante, lo que nosotros tenemos que visualizar es que esto debe tener igualito. Y a esto en conjunto se le llama parte literal. Es la parte literal. Parte literal. Entonces, para que nuestros polinomios sean semejantes, deben tener la misma parte literal. Ojo, igual parte literal. Y si por ahí cambia una letrita, ya no es semejante. Y si por ahí en vez del 2 estuvo el 3, ya no es semejante. Porque para que sea semejante, debe ser igualito. Igualito. Ahí recién podemos reducir. ¿Cierto? Porque imagínense, si a nosotros nos dicen por decir, vamos a trabajar con cosas que conocemos. A mí me dicen, si tú tienes 2 manzanas, ¿podrás sumar con 3 manzanas? 2 manzanas más 3 manzanas, ¿puedes sumar? Y yo digo, sí puedo sumar, claro, podemos sumar 2 manzanas más 3 manzanas, ahora tengo 5 manzanas. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen, oiga, tú puedes sumar 2 manzanas con 3 tomates, por decir? Las manzanas con los tomates, ¿puedes sumar? Uy, yo digo, a ver, si lo junto. Claro, no son iguales. Claro, porque si lo junto tengo 5, pero ¿qué nombre le doy? Toma manzana, sería ilógico. Entonces, eso es semejante. Tú sumas, por decir, estás quizás con los caramelos. Ah, pues tengo 5 caramelos, en el otro bolsillo 5, ya, tengo 10 caramelos. Cuando son cosas iguales. Lo mismo se aplica acá. Para que tú puedas sumar, lo primero que tienes que tener en cuenta y lo primero que tienes que visualizar es que sean semejantes. Si a mí me dicen 3x al cuadrado más 5x al cuadrado más 10x al cuadrado más 4x al cuadrado, por decir, yo digo, ¿son semejantes? Sí son semejantes, porque todos tienen x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado. Es como si tuviera manzanas, 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 manzanas. Y acá tendría 3 más 5, 8, más 10, 18, 19, 20, 21, 22. Y la respuesta sería 22x al cuadrado. ¿Cierto? Puedo sumar porque son semejantes. Pero ¿qué hubiese pasado si a mí me dicen 3x al cuadrado? Súmalo más 5a. Súmalo más 10x al cuadrado. Y súmalo más 4a. ¿Yo podré sumar 3x al cuadrado más 5a? No, pues, no puedo. No, mismo. Lo primero que tengo que hacer es identificar. ¿Hay semejantes? Sí. X al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, puedo sumar, puedo juntar con esto. 3x al cuadrado más 10x al cuadrado. Y los otros también son semejantes porque solamente tienen la A.
5a más 4a. 3 más 10, ahora sí digo 13x al cuadrado. Más 5 más 4, esto es 9a. ¿Puedo seguir reduciendo? Ya no puedes seguir reduciendo. Eso es tu respuesta. Porque ya no son semejantes. Entonces, para sumar polinomios, lo que tenemos que identificar y lo primero que tenemos que visualizar es, ¿son semejantes o no? Si son semejantes, se puede reducir. Si no son semejantes, no se puede reducir. ¿Estamos? Muy bien, eso es en la suma. Ahora nos vamos con la resta. Nos vamos con la segunda operación que viene a ser la sustracción, es decir, la resta. Imagínense que cuando nosotros hablamos de la resta, dice, lo que tenemos que tener en cuenta son los signos. El procediendo dice un signo de agrupación y la reducción de términos semejantes. ¿A qué se refiere con los signos? Cuando nosotros vamos y queremos reducir lo que vienen a ser polinomios, pues tenemos que trabajar y tener en cuenta que si a mí me dicen por decir, oye, ¿cuánto es 5 menos 2? Ah, yo digo, pues, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Cierto? Tú estás yendo ahí y estás desconfiando de mi inteligencia. Entonces yo digo que 5 menos 2, eso es 3. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa por ahí? Me dicen, ¿y cuánto es menos 5 más 2? Menos 5 más 2. Cuidadito y se les ocurra decir, esto es menos 5 más 2, esto es 7. Eso es un pecado para los números. Un pecado que así nomás no se perdona. Porque, ¿qué te dicen los signos cuando tú vas a restar? Esos son leyes de signo. Cuando tus números son diferentes, es decir, tienen diferente signo, tus números tienen diferentes signos, lo vas a restar. 3 más 7. Y a tu respuesta, tú sabes que el mayor siempre manda. Le pones el signo del número mayor. En el caso anterior también se está aplicando eso. El 5, no me digan que no tiene signo, sí tiene un signo. Signos diferentes se restan. 5 menos 2 es 3. Y se pone la respuesta el signo del número mayor. El mayor manda. Pero como es más, ya no se pone más porque el más se sobreentiende. Pero si es menos, caballerito, tienes que poner el signo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. El mayor manda. ¿Y qué pasa por ahí? A ti te dicen, ¿y cuánto es menos 5 menos 2? Uy, ahora son signos iguales, porque el 5 es negativo y el 2 es negativo. Los números se van a sumar. 5 más 2, esto es 7. Y va el mismo signo, menos 7. ¿Estamos? Esto es lo que hay que tener en cuenta para nosotros poder restar polinomios. Aparte de que también tienen que ser términos semejantes. Imagínense, a mí me dicen 11x al cuadrado más 8m, por decir, menos 13x al cuadrado menos, a ver, acá le he puesto un más, estamos en la sustracción, estamos con la resta. Menos 12m, por decir. Ya está. Me piden reducir. Ah, ya. Lo primero que tengo que hacer, igual, si yo tengo 5 manzanas, puedo quitarle 2 manzanas. Puedo hacer operación, pero cuando son semejantes. Imagínense, me dicen, si tú tienes manzanas, cómete 2 panes de las manzanas. ¿Cómo? ¿De dónde saco, verdad? Entonces, si yo tengo manzanas, puedo comer manzanas, pero no puedo comer panes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá? Lo primero, igualito, términos semejantes. Para sumar y restar, lo que tenemos que tener en cuenta es que deben ser semejantes.
Y con semejante quiere decir que tiene que tener la misma variable y el mismo exponente. Acá, quiero buscar su semejante de 11, por decir x al cuadrado. Ya. M, no tiene nada que ver acá. Aquí hay otro semejante. ¿Cierto? Aquí hay otro semejante. Es más, para yo poder no perderlos, quienes son semejantes, los voy a encerrar. Y siempre primero el signo y luego el número con su variable. Entonces lo junto. O caso contrario, ya ni siquiera lo voy a juntar, pero lo voy a juntar por esta ocasión porque vamos a trabajar signos. Menos 13x al cuadrado. Y voy a juntar el 8m menos 12m. ¿Cierto? Entonces, fíjense en el primer caso, yo digo 11 menos 13, 11 menos 13, yo no puedo. El 11 es más pequeño que el 13. Pero yo sé que el 11 tiene un signo positivo adelante, porque no le aparece signo, y eso no quiere decir que no tenga, sino que es un número positivo. Y se dice que los signos diferentes se restan. 13 menos 11, eso es 2, x al cuadrado. El mayor manda. El mayor es negativo. Menos 2x al cuadrado. Ahora me voy con el otro, con los otros términos. El 8m y el 12m, claro, también son semejantes. Vamos a trabajar. El 8 es negativo y el 12 es negativo. Los signos iguales se suman los números. 12 más 8, eso es 20. Pero como ambos son negativos, pues tu respuesta va a ser negativa. Y eso sería el resultado. Ya no puedo seguir trabajando porque uno tiene x al cuadrado y el otro tiene m. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, para sumar, no nos preocupamos de los signos porque todo es positivo. Todo es positivo. En cambio, en la resta, sí vamos a tener en cuenta los signos. Y lo que vamos a tener en cuenta en la resta es que los signos diferentes se restan. Es solamente recordarse dos cosas. Que los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Eso es uno. Y lo segundo es que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Son dos cosas nada más. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor y los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces, de esa manera se hace la sustracción. Lo primero es identificar quiénes son semejantes. Y ya saben, para que sea semejante tiene que tener la misma parte literal, variables y exponente, igualitos. Recién digo que son semejantes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que primero están los signos y después está el número, el coeficiente. Algunos estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Por decir, si acá no lo hubiesen cerrado el signo del 13 y lo hubiesen cerrado de esta manera, fíjense, solamente al 13, al final te dicen, profesora, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué signo le pongo al 13? ¿Lo sumo o lo resto? Es que no podemos estar adivinando, porque los ejercicios solitos te dicen, súmame o réstame, solitos. Entonces, para que no haya esa confusión, preferible lo marcamos con todo y signo, porque sabemos que el 13 es negativo. 11x al cuadrado menos 13x al cuadrado. Eso es la forma correcta de poder denotar. ¿Está bien? Entonces, no se les olvida que los signos iguales se suman y se pone el mismo signo y que los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Así de fácil. Para sumar y restar deben ser términos semejantes. Manzanas más manzanas. Puedo trabajar, pero manzanas y bananas, cosas totalmente diferentes. No puedo trabajar. Salvo que me haya ahí un mezclado, ¿cierto? Pero eso está ya pues indefinido, no sé qué nombre darle. Entonces, para sumar y restar, términos semejantes. ¿Y qué pasará en la multiplicación? En la multiplicación, ojo,
Ya no hay que tener en cuenta si son semejantes o ya no son semejantes. Imagínense si a mí me piden, en primer lugar, la multiplicación siempre lo vamos a encontrar en matemática con un puntito, siempre. En algunos casos lo vamos a encontrar con los paréntesis, que significa multiplicación. Y obviamente este simbolito que nosotros conocemos y creo que se trabaja más, que es el X, ¿cierto? Todos ellos me indican multiplicación. A veces, muy pocas veces se pone el X en este tema, porque como estamos trabajando con letras, con variables, pues como que se puede confundir. Entonces, preferible la multiplicación lo ponemos con el puntito o caso contrario con los paréntesis. Y con eso sabemos que es multiplicación. A ver, ¿qué pasa que me digan a mí 3 por X multiplicado por 2 más? A ver, estamos primero, vamos a trabajar uno por uno en la multiplicación. A ver. Ya está. A ver, a mí me dicen, vamos primero con las positivas. Más 4x a la quinta y al cuadrado me dicen por 2x m al cubo. Me piden multiplicar. Entonces digo, muy bien, me piden multiplicar. Primero voy a empezar por los números. 4 por 2, eso es 8. Eso es 8. Uy, se repite X por una sola X. ¿Y qué número pongo arriba? Acá tengo el 5 y acá tengo el 1. Pones la suma de 5 más 1. Súmalos. Uy, profesora, la Y no se repite. Ah, entonces sigue con su propio exponente. Mantiene su exponente. M tampoco se repite. Mantiene su exponente. Y tu resultado final sería 8x elevado a la sexta, y elevado al cuadrado y m elevado al cubo. Y esto es respuesta. Eso es respuesta. Entonces, fíjense, si nosotros lo miramos a simple vista, algunos dicen, no son semejantes. Claro, no son. En uno de ellos tiene x a la quinta y y al cuadrado. En el otro tengo al x solito, es decir, exponente 1 y m al cubo. Si me pidieran sumar o restar, perdón, no se puede trabajar. No se puede trabajar. Eso termina ahí. Ejercicio que me dan así, ejercicio que termina ahí. Pero como estamos en la multiplicación, acá sí se reduce, sean semejantes o no sean semejantes. Lo que hay que tener en cuenta en la multiplicación, por eso dice acá, fíjense, lo primero es que la propiedad distributiva, las leyes de los exponentes y lo que son las leyes de signo. Como les dije, en la multiplicación también se trabaja con lo que es el paréntesis. El paréntesis significa multiplicación. Pero ¿qué hubiese pasado si yo tengo de esta forma? Fíjense, 2x paréntesis 5x al cuadrado. Me piden trabajar. Bien, los paréntesis son multiplicación. Pues entonces multiplica. Primero, número con número. 2 por 5, 10. Segundo, ¿se repite la X? Si se repite la X, entonces pones una sola X. ¿Y qué hago con los números de arriba? Los vas a sumar. Ya sabes, y jamás se te ocurra decir que este X no tiene nada. Si tiene ahí algo, el 1. Entonces tenemos 1 más 2. Y el resultado final, 10x elevado al cubo. Y eso sería la respuesta. Entonces, para multiplicar, no importa si son semejantes o no. Los paréntesis son multiplicación. Por eso se llama la propiedad distributiva. Porque esta cantidad que está afuera se va a distribuir con todos los que están dentro. Y de esa manera, pues, se va a encontrar nuestro resultado.
¿sí? Ahora, lo que yo estoy aplicando acá en la multiplicación, esto es una propiedad. Es una propiedad. Cuando nosotros estudiamos por ahí, encontramos lo que es, por decir, teoría de exponentes. Ese es el tema netamente. A mí me dicen a a la m multiplicado por a a la n. A representa cualquier número. Lo mismo m representa cualquier número y n representa cualquier número. ¿Cómo dice se trabaja? Cuando nosotros tenemos de esa manera, teoría de exponentes me dice, si tus bases son igualitas, ojo, bases iguales, y se están multiplicando, porque si yo estoy sumando, si yo estoy restando, para eso no funciona. Para eso no funciona. Pero cuando tú estás multiplicando y estos son bases iguales, te dice, pones una sola base. Y tus exponentes, eso se va a sumar, m más n. Y esto es la respuesta. Así vas a obtener tu respuesta. Y eso es lo que estoy aplicando acá. Fíjense, si yo tuve x a la 5 y acá tenía 1, x a la 1, mis x están multiplicando, pongo una sola x, por eso es que se suman 5 más 1. 5 más 1. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a trabajar. Y lo otro que vamos a tener en cuenta, dice, para nosotros poder multiplicar, son las leyes de signo. ¿Y qué son las leyes de signo en la multiplicación? Solamente hay dos cosas que debes recordar en la multiplicación. Que los signos iguales, menos por menos, esto se hace más. Más por más, esto se hace más. Más por menos, esto se hace menos. Y menos por más, esto se hace menos. Entonces, en la multiplicación, cuando tus signos son iguales, tu respuesta es positiva. Así de fácil. Y cuando tus signos son diferentes, la respuesta es negativa. ¿Qué pasa por acá? A mí me dicen, menos 3x, multiplícalo por menos 4x al cuadrado. ¿Cuánto es? O quizás por acá te dicen, uy, martes, domingo pesadito, un poquito pesadito estas horas. Muy bien, a ver. O caso contrario, quizás a mí me dicen, a ver, voy a borrar este espacio para poder tener más espacio, puedan visualizar mejor la pantalla. Ya está. O quizás a mí me dicen así, 3x menos 4x al cuadrado. Ya está. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver. Muy bien, me dijeron que el paréntesis es multiplicación. Pero ¿quién se va a multiplicar? En el primer caso, fíjense, el que está al lado de mi paréntesis es el 3x, menos 3x. Y en el segundo, esto es el primero por si acaso, y esto es el segundo, el que está al lado de mi paréntesis solo es el signo. Cuando me refiero al lado es a este lado. Acá está un signo, pero acá está mi número con su variable, con su letra. Entonces, cuando nosotros tenemos que al lado de mi paréntesis está el número, lo que vamos a multiplicar acá son los signos y los números. Menos por menos, eso me da más. 3 por 4, eso me da 12. X al cuadrado. X al cuadrado. Pero espérate, profesor, ahí tiene un X. Tiene un X, tiene un X. Ah, te falta sumar el exponente del otro, porque tienes que aplicar esta fórmula. Pones una sola base y tus exponentes se suman.
¿De dónde sale el 1? Claro, porque el X, fíjate acá, el X se le ve solito, pareciera que estaba solito, pero sin embargo está muy bien acompañado ahí, que es el 1. Entonces, el resultado final sería 12x elevado al cubo. Y eso es respuesta. Pero, ¿qué pasa en el segundo caso? Mi 3x está lejos. El que está al lado del paréntesis es el signo. Entonces, cuando nosotros tenemos signo, pues solamente van a multiplicar los signos. Menos por más, eso es menos 4x elevado al cuadrado. ¿Cierto? Menos por menos, eso no es menos, eso es más. Menos por menos, aquí está. Cuando son igualitos, se convierte en positivo. Menos por menos se hace más 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Y por ahí quizás dicen, ¿podré seguir trabajando acá? Y acá ya no puedes poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tienes un más. Y para que sumes, recuerdes que ahora sí deben ser términos semejantes. Y como ya no son semejantes, terminó la operación. Terminó la operación. Entonces son cosas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de poder resolver nuestros ejercicios. Y finalmente vamos a hablar de la última operación, que viene a ser la división. A ver, vamos a borrar pantalla. Vamos a hablar de la división. Saben que la división es la operación que ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Eso es la división. Listo. Ahora, en la división ya no se va a denotar con un punto. La división se denota con 2 puntos. Con 2 puntos. Si ustedes encuentran 2 puntos en matemática, no es que se equivocaron por ahí al hacerlo. No. Sino que eso significa división. Lo otro, la otra forma de nosotros poder denotar la división es con una línea. Si yo tengo dos números, por decir un número A entre B, que estén separadas con una forma, en una forma horizontal. O quizás yo quiero trabajarlo en forma de esa manera, con una rayita en diagonal. También me indica división. En caso contrario, quiero trabajarle con este simbolito, que también me indica división. A entre B, por decir. O caso contrario, pues la división. El simbolito es así. Ya está. Y pues la división que nosotros conocemos, que es con ese simbolito, ¿cierto? Pero cualquiera de ellas me indica división. Me indica división. Y para nosotros poder dividir polinomios, dice, tenemos que tener en cuenta el algoritmo de la división. Tenemos que tener en cuenta lo que son las leyes de los exponentes y tenemos que tener en cuenta lo que son las leyes de los signos. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces, en la división, tenemos el algoritmo de la división. ¿A qué se refiere el algoritmo de la división? Cuando nosotros tenemos una división, imagínense, a mí me dicen dividir, por decir, 11 entre 3. 11 entre 3. ¿Cuánto es 11 entre 3? Si tú tienes 11 panes, quieres separar a 3 niños, ¿cuánto es que le toca a cada niño? Ojo, tiene que ser cantidades iguales y sobre todo exactas, ¿ah? Entonces yo digo, a ver, si quiero separar 4 a cada uno, 4 por 3, 12, me va a faltar un pan. No me tiene que faltar.
¿Me tiene que sobrar o me tiene que dar exacto? Entonces, 4 no puedo separar. Lo que puedo separar es 3. 3 por 3 es 9. Y para mí me sobró el 2. Porque 9 más 2 es 11. ¿Cierto? 3 por 3, 9 más 2, eso es 11. Pero entonces, ¿a qué se refiere con el algoritmo? Nosotros sabemos que el número que se separa, la cantidad que quiero separar, ese se llama dividendo. Se le denota con una D mayúscula. ¿En cuántas partes quiero separar? Eso se llama divisor. Divisor. Y al divisor siempre se le denota con la D minúscula. Este 3, lo que le toca a cada uno, se llama cociente. Es el cociente. ¿Cuánto le toca a cada uno? Y esta cantidad que me sobra se llama residuo. Entonces, en una división se dice que el dividendo entre el divisor me da un cociente y también un residuo. ¿Y cuál es el algoritmo? El algoritmo de la división es que el dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente y sumarle más el residuo. Y eso dice, nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de poder resolver nuestros ejercicios, que dividendo es igual divisor por cociente más residuo. Ese es el algoritmo de la división. Vamos a ver, vamos a comprobar. El 11 es dividendo para nosotros. Nuestro divisor es 3. Multiplicado por el cociente también es el 3. Sumamos más residuo, que es 2. 3 más 3, 3 por 3, perdón, es 9. 9 más 2, y ese resultado es 11. Y efectivamente lo que nosotros buscamos es llegar a este 11. Entonces, queda demostrado el algoritmo de la división, que el dividendo es igual divisor por cociente más residuo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la división son las leyes de los signos. Si tú divides negativo entre negativo, tu respuesta va a ser positiva. Menos entre menos es más. Pero ¿qué pasa si reniegas o si divides más entre menos? Tu respuesta va a ser negativa. Entonces, cuando son iguales tus signos, ya sea más entre más o menos entre menos, tu respuesta siempre va a ser positiva. Pero si son negativos, esos números que estás dividiendo, puede ser más entre menos o menos entre más, etcétera, los resultados siempre van a ser negativos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros dividimos signos iguales, ya sea más entre más o menos entre menos, la respuesta va a ser positiva. Pero si dividimos cantidades diferentes, el resultado va a ser negativo. Tu respuesta va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces, y lo siguiente que vas a tener en cuenta es lo que dice la propiedad de teoría de exponentes. Cuando yo tengo, por decir, un número a a la m, entre a, por decir, elevado a la n, ¿qué te dice la multiplicación? ¿Tú recuerdas tu fórmula de la multiplicación? Cuando se multiplicaban mis bases y eran iguales, ponía una sola y sumaba exponentes. Pues ahora la división es todo lo contrario. Vas a poner una sola, pero ya no lo vas a sumar. Ahora lo vas a restar. M menos n. Entonces, si nosotros queremos resolver nuestros ejercicios ya con esto, pues basta con ponerlo. Imagínense, a mí me dice menos 6 menos 3, ¿cuánto es? Entonces tú dices menos entre menos, eso es más. 6 entre 3, tu respuesta es 2. Porque ya no vas a estar diciendo más 2. El 2 ya se sobreentiende. Solamente con nombrarlo 2, quiere decir que ese 2 pues es un número positivo. Entonces ahí sería 2. Porque menos entre menos es más. Y 6 entre 3, eso es 2. Entonces, de esa manera, nosotros podemos reducir polinomios.
Para sumar y restar, términos semejantes. Para multiplicar y dividir, no importa si son semejantes o no. Para multiplicar, si tenemos números iguales que se están multiplicando, se pone una sola y se suman los exponentes. Y en la división, si tenemos cantidades iguales las que se dividen, se pone una sola y se restan los exponentes. Y de esa manera hallamos resultado rápidamente. Vamos con el valor numérico. Valor numérico. A veces nosotros lo miramos y por ahí como que no entendemos, ¿cierto? Valor numérico dice de un polinomio. Lo que nos dicen y lo que nos dan es un ejemplo. Dice, Carlos, Alicia y Alicia comentan sobre su ahorro usando el lenguaje algebraico. Le dice, a ver, nos están hablando Carlos y Alicia. Alicia le dice, yo tengo ahorrado x al cuadrado menos 5y soles. Y Carlos contesta, yo, 3x más 5 y los soles. ¿Cierto? Entonces, yo tengo ahorrado, dice, x al cuadrado menos 5y soles. Y yo 5x más 3y soles. Entonces dice, vamos a darle un valor. Vamos a darle un valor. Acá nos dice, responde si x es igual a 10 y y es igual a 5. Tenemos dos preguntas. ¿Cuánto tiene cada uno? ¿Quién tiene más dinero ahorrado? Y lo único que tenemos que hacer, pues, es reemplazar los valores numéricos. Por eso dice valor numérico de un polinomio. En el caso, por decir, de Alicia, ¿cierto? En el caso de Alicia, en todo lo que vemos x, lo ponemos 10, porque nos dice, si x vale 10, entonces tendríamos 10 al cuadrado menos 5y. También conocemos el valor de y. Y vale 5. Un número y una letra siempre se están multiplicando. Entonces, 5 por 5 sería. Lo pongo en paréntesis porque sabemos que el paréntesis significa multiplicación. Entonces, lo que tenemos acá es 10 al cuadrado. Eso nos da 10 al cuadrado, ¿cierto? Eso es 10 por 10. Eso nos da 100. 100 menos 5 al cuadrado, 5 por 5, perdón, eso nos da 25. 10 menos 5 es 5, nos prestamos 1 para que sea 10, nos quedó 9, 9 menos 2, eso nos da 7. Entonces, lo que tiene acá la señorita Alicia es 75 soles. Cuando les hablan de valor numérico es reemplazar el valor por números. ¿Y cuánto tiene por decir acá Carlos? Igual, donde encontramos el X, reemplazamos por 10. 5 por 10. Y donde vemos a Y, lo reemplazamos por 5. Entonces tendríamos 50 por 10, eso me da, 10 por 5, perdón, es 50, más 3 por 5, eso es 15. Y 50 más 15, pues eso es 65. Entonces, en dinero, Alicia tiene 75 soles y lo que tiene Carlos, eso es 65 soles. Es reemplazar. Ustedes tienen ejercicios. A mí, por decir, me dicen, sí, un ejemplo. El P de X, voy a trabajar con X, que valga X al cuadrado, por decir, más 5 por X. Por acá me dicen menos 2X. Y me dicen hallar, por decir, el P de 2. El P de 2. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. En todo lo que vemos X, vamos a reemplazar por su valor numérico. Entonces, decimos que el P de 2 va a ser igual, en vez de X, pongo 2 elevado al cuadrado, más 5 multiplicado por 2, menos 2 multiplicado por 2. Ya trabajamos con su valor numérico. 2 al cuadrado es 4, más 5 por 2, esto es 10, y menos 2 por 2 es 4. 4 más 10 es 14, 14 menos 4, y la respuesta sería 10. Ya solamente tengo un
un número. Entonces, cuando ustedes tienen valor numérico, el valor numérico es reemplazar el número en todas las variables que ustedes tengan. ¿Puedo trabajar quizás en un solo ejercicio y reemplazar con dos valores numéricos? Claro que sí. Si a mí me dicen por decir, sí, el P de X va a ser igual 2X más, por decir, X entre 2 más, me dicen acá X al cuadrado. Y me piden hallar, calcular o hallar. Me dicen el P de 4, por decir, más el P, el P de 6. Me piden resolver. Entonces, con cada uno. Primero empiezo con el P de 4. Voy a tener resultado, tengo que tener resultado. 2 por X. Uy, pero a mí el X ya me lo han reemplazado, sería 2 por 4. Más X entre 2. Uy, pero a mí mi X vale 4 entre 2. Más X al cuadrado. Uy, pero a mí mi X vale 4 al cuadrado. Y fíjense, ya son números. El paréntesis es multiplicación, 2 por 4 es 8. Más 4 entre 2 es 2. Y más 4 al cuadrado, 4 por 4, eso me da 16. ¿Qué tengo acá? 8 más 2, 10. 10 más 16. Y 10 más 16, este resultado es 26. Entonces el P de 4 me sale 26. Y el P de 6, pues reemplacen en lo mismo, en lo mismo. Ahora tendrías 2 por 6 más 6 entre 2, no cambia la forma, solamente cambia el número, más 6 al cuadrado. 2 por 6 me da 12, más 6 entre 2 me da 3, más 6 al cuadrado, 6 por 6, eso es 36. 12 más 3, 13, 14, 15, más 36. 6 más 5 me da 11, va 1, 3 más 1, 4 y 1, 5. 51. Entonces decimos que el P de 6 es igual a 51. Pero a nosotros nos dice la suma. Pues fácil, entonces sumemos 26 más 51. 26 más 51. 6 más 1 es 7 y 5 más 2, eso es 7. Por lo tanto, el resultado sería 77. Y eso es un valor numérico. Reemplazar el número en todas las variables que tú tengas en el ejercicio. Y solamente vas a trabajar ya al final con números y puedes reducir y al final tienes que obtener un solo resultado. ¿Sí? Entonces, eso es nuestra clase del día de hoy. Polinomios y lo que viene a ser el valor numérico. Por favor, si es que tuvieran alguna duda, si es que tuvieran alguna inconveniencia, los estoy escuchando. Uy, me parece que no. Quedó claro. Muy bien. Muy bien, entonces, pero de todas maneras recordarles quizás por ahí si se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias, por favor cuenten con nuestros números de celulares que de nosotros encantados de poder ayudarlos, ¿sí? Entonces con esto estamos llegando al final de esta segunda clase, ya la siguiente semana sí normalizamos la clase en nuestros horarios de la mañana. Y ya estaríamos dando inicio a los temas de razonamiento matemático, ¿sí? Que tengan bonita semana, un abrazo a la distancia. Nos vemos, chao. Muy interesante. Gracias a usted. Nos vemos. Te vamos a mandar mensajes que no te van a tomar asistencia y no